Tablas de frecuencias básicas en Microsoft Excel 2016 por Gestión Élite. Una tabla de frecuencia es básicamente el resumen de un registro de datos que hemos tenido, transformándolos en información. Esta debe contener como mínimo 3 columnas o 3 campos. La primera, los elementos, ya sean los elementos específicos o periodos. La segunda, la frecuencia absoluta, que va siendo el conteo de lo que se obtuvo en cada uno de los elementos o cada uno de los periodos. Estas son números positivos, no podemos contar menos 2 personas. Siempre es 0, que indica que no hay, 1, 2, 3 y sucesivamente. La frecuencia relativa es la participación o la proporción de ese elemento específico o el periodo específico con relación al total. De una manera complementaria se puede utilizar algo denominado frecuencia acumulada, que básicamente es la suma acumulada de los datos, ya sea de la columna de frecuencia absoluta o ya sea de la frecuencia relativa. Pero para poder proceder con la frecuencia relativa e inclusive posteriormente con la acumulada, hay que calcular el total. Para ello, nos colocamos al final de los datos y vamos a hacer la sumatoria. Y con eso vamos a utilizar la función suma. Escribimos igual suma, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos y presionamos Enter. Luego, para calcular la referencia relativa del primer elemento o el primer periodo, nos colocamos en el mismo renglón y vamos a hacer una división. Para yo saber un porcentaje o una participación, siempre dividimos el valor específico o el periodo específico entre el total. En este caso, sería dividir los datos del mes de enero entre el total. Pero hay que tener una precaución. Al hacer la fórmula y querer arrastrar la fórmula, estas celdas marcadas se van a ir rodando hacia abajo en la misma medida que voy arrastrando la fórmula. Y para evitar que la celda marcada del total se mueva, luego de haberla seleccionado voy a presionar la tecla F4. Si vemos la fórmula, al final dice G10. Y si presiono la tecla F4, al G10 me ha sumado unos signos pesos. Eso es para fijar esa celda. Presionamos Enter y arrastramos hasta el final. Para el primer cálculo podemos observar que nos arrojó 0,1669. Esto en porcentaje sería el 16,69. Sin embargo, hay que recordar que en estadística ciertos valores tales como confiabilidad, error, frecuencias relativas se expresan en decimales de 0 a 1, donde 0 es la ausencia, 1 es el 100%. En algunos casos prácticos o en ciertos informes se pueden emplear los porcentajes, aunque no es la norma. Por esa misma razón, en el total podemos observar el número 1, porque representa el 100%. Para calcular la frecuencia acumulada, en este caso, vamos a aplicar la frecuencia acumulada de las cantidades. Y tomamos como referencia el primer dato. Tomamos los datos del mes de enero.
De allí en adelante, luego en el segundo periodo o en la segunda variable, siempre vamos a sumar el anterior más el que está en el mismo renglón. En este caso, igual, seleccionamos la celda anterior más la que está en el mismo renglón. Podemos observar cómo ha marcado las celdas y presionamos Enter. Al arrastrar, no vamos a llegar hasta el final, solamente vamos a llegar hasta el último periodo. Si damos doble clic, vemos que marca la celda anterior y le suma la del mismo nivel. En la siguiente hace exactamente lo mismo. La regla para saber si hemos hecho bien la frecuencia acumulada es que el registro que está en el último periodo o en la última variable tiene que ser igual al total. Estas dos. De esta forma hemos construido una tabla básica de frecuencia. Esto es un contenido de Gestión Élite.